Bien, vamos a hablar un poco sobre la trigonometría. La trigonometría no es más que una rama de la matemática que estudia la relación entre los lados y ángulos de un triángulo rectángulo y una circunferencia. Recordemos lo que es un triángulo rectángulo. No es más que cualquier triángulo que posee un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Lo podemos representar de esta manera o con este cuadradito que se encuentra aquí en el borde. Cuando veamos este símbolo o esta representación, quiere decir que este ángulo es de 90 grados. Ahora bien, todo triángulo rectángulo posee ciertas partes representativas. Por ejemplo, una hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo y se encuentra justo al frente del ángulo recto. Es decir, ese que está aquí lo vamos a llamar hipotenusa. Los otros dos lados se van a denominar catetos. O sea, vamos a tener dos catetos, una hipotenusa. Cada cateto posee un nombre específico, una representación específica, pero depende de qué ángulo estamos mirando. Si miramos, por ejemplo, este ángulo de aquí abajo, lo vamos a llamar ángulo X. El cateto que está justo enfrente lo vamos a llamar cateto opuesto. Y el cateto que está justo al lado lo vamos a llamar cateto adyacente. Pero si nos posicionamos en el ángulo que está arriba, es decir, que el ángulo X esté ahí, los catetos van a cambiar de nombre. El cateto que estaba anteriormente como el adyacente ahora va a ser nuestro cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está justo enfrente. Y el cateto que ahora queda al lado se va a llamar cateto adyacente. Ya teniendo eso claro, vamos a hablar sobre las razones trigonométricas. Recordemos que una razón no es nada más que una fracción. Entonces, las razones trigonométricas son fracciones que me van a relacionar los lados del triángulo y van a depender solo del ángulo que están formando. Para esta explicación vamos a utilizar ciertas abreviaturas o ciertas convenciones. Cuando coloquemos CO, cateto opuesto, CA para cateto adyacente y H para hipotenusa. Ahora bien, vamos a formar fracciones. ¿Cómo formo las fracciones o las razones? No es más que combinar todo lo que sea posible con los tres lados característicos del triángulo, es decir, cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Vamos a mezclarlos de a parejas, por así decirlo, o sea, un numerador y un denominador. La primera combinación que se nos ocurre podría ser cateto opuesto sobre hipotenusa. O si lo copiamos volteado o invertido, pudiera ser pues hipotenusa sobre cateto opuesto. Ya llevo dos razones. Podemos colocar cateto adyacente sobre hipotenusa y pues si lo volteamos nos daría hipotenusa sobre cateto adyacente. Otra combinación que nos falta sería cateto opuesto sobre cateto adyacente y pues al revés o recíproco nos daría cateto adyacente sobre cateto opuesto. Estas son las 6 posibles combinaciones de los lados de un triángulo rectángulo, es decir, todas las parejas que se pueden formar como una fracción. Estas que tenemos al lado izquierdo las vamos a llamar básicas o las fundamentales. Y las que están al lado derecho son las recíprocas. ¿Recíprocas por qué? Porque obviamente están volteadas, por así decirlo. Esta primera razón que tenemos acá, cateto opuesto sobre hipotenusa, se bautizó o la llamaron seno. Entonces el seno del ángulo X va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y su recíproco, es decir, volteando la fracción, hipotenusa sobre cateto opuesto, se denomina cosecante. Se representa como la cosecante de X igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Ahora bien, el cateto adyacente sobre hipotenusa se denomina coseno. Se representa como cos de X igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y su recíproco, es decir, al voltear la razón o fracción, hipotenusa sobre cateto adyacente, se denomina secante. La secante de X va a ser igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último, la última básica va a ser el cateto opuesto sobre cateto adyacente, que se denomina tangente. La tangente de cualquier ángulo X va a ser igual a su cateto opuesto sobre su cateto adyacente. Y su recíproco, es decir, volteando su fracción, cateto adyacente sobre cateto opuesto, se denomina cotangente.